Bien, hermanos, una vez más estamos aquí dispuestos para estudiar la clase que nos toca hoy. Por eso agradecemos Gloria a Dios. en nombre del Señor su obra con nosotros, su misericordia, que nos ha permitido tener vida y tener salud y fe para estar en este lugar. Como todos sabemos, estamos estudiando este tema sobre los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Aleluya. De los 4 peligros que íbamos a estudiar, pues estamos ahora en la crítica que hacen los judíos mesiánicos al Nuevo Testamento griego, o sea, a la base del Nuevo Testamento que tenemos nosotros, que es la base de nuestra fe y de lo que creemos, y de nuestra esperanza, y de la historia de Cristo, y de todo el Evangelio. Ahora bien, hoy vamos a la segunda parte de la evidencia que tiene que ver con Dios. El domingo anterior estudiamos la primera parte y necesitamos, porque tenemos también algunas visitas hoy, pues volver a recalcar, volver a escuchar la opinión de este señor, que es un rabino mesiánico, entre los que más se escuchan hoy, Dan Ben Abraham, sobre lo que él cree del Nuevo Testamento. Él cree que el Nuevo Testamento está corrupto, que el Nuevo Testamento que tenemos nosotros no es confiable, no se puede creer en todo lo que dice, porque la Iglesia imperial primero y después la Iglesia católica lo corrompió con textos que introdujo y que no estaban en el original. Veamos lo que él dice. Con tanto poder disponible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales, más que a la realidad textual de donde provenían. Los líderes cristianos del Santo Imperio, ¿qué hicieron según él? Se aseguraron de que los textos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales, no a lo que realmente el texto decía. Por eso él dice así. Y en vez de preguntarse qué dice realmente el texto original, se preguntaban cómo podemos hacer que esto afirme nuestra posición. El resultado fue la corrupción textual del Nuevo Testamento. Bueno, nosotros hemos desmentido paso por paso, con 5 evidencias, estamos estudiando la quinta, esto que dice el señor Dan Ben Abraham. Distintas evidencias que podemos mostrar, y no vamos a repetirlas porque sería alargar esto. Hemos aquí quedado convencidos de que esto es falso, que no es verdad. El texto griego que tenemos en el Nuevo Testamento es puro, está bien. Estamos hoy en la evidencia que tiene que ver con Dios en la segunda parte. O sea, Dios de alguna manera intervino para que el texto llegara puro hasta nosotros. Ahora, si lo que dice el señor Dan Ben Abraham fuera cierto, y este es el argumento de esta clase, entonces debieran aparecer en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tenemos actualmente textos que respondan de manera positiva a los intereses doctrinales de la Iglesia Imperial y de la Iglesia Católica. O sea, si esto que dice es verdad, que los líderes del Santo Imperio pusieron en el texto griego lo que le convenía a sus intereses doctrinales, pues debían aparecer en esos textos griegos los intereses doctrinales, las doctrinas de esa Iglesia Imperial. ¿Es así? Y el segundo argumento es que no debieran aparecer en esos manuscritos textos que perjudiquen los intereses doctrinales de la Iglesia Imperial y de la Iglesia Católica. ¿Ve? Esos dos argumentos. ¿Entienden los dos argumentos? Debieran aparecer los textos de la doctrina de la Iglesia Católica. Debieran no aparecer los textos que perjudiquen la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, o estamos mirando 4 temas de sumo interés doctrinal para la Iglesia Católica. Y ya ustedes podrán ir pensando ahora, van pensando, ¿esto aparece en los textos griegos? ¿Esto aparece en nuestro Nuevo Testamento? El primero es la teoría del reemplazo, que ya la estudiamos en la clase anterior. La segunda, el culto a los santos, la canonización, las reliquias, el santo oral y las imágenes. También lo vimos en la clase pasada. Son doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica. ¿Aparece algo de esto en el Nuevo Testamento griego? El tercero es la comunión con las almas inmortales de los muertos, otro tema fundamental, doctrinal de la Iglesia Católica. Y el último, el culto a la Virgen María. Esos dos últimos son los que vamos a ver hoy. Esos son temas fundamentales, principales de la Iglesia Católica. Si los líderes de esa iglesia corrompieron los textos, debían aparecer.
textos, escrituras en el Nuevo Testamento que aprueben, que respalden estas doctrinas. Y no debieran aparecer textos que contradigan, que condenen estas doctrinas. Estaba viendo esos días, lo que me quedé impresionado con los corruptos. Estaba viendo un documental acerca de cada uno de los que tienen guardados en las capillas, en ciertas capillas. Y hacían una historia de que salía un perfume de las tumbas. Y que, o sea, así como un cuento de que el cuerpo no se había corrompido, que cuando abrieron la tumba, como 12 años después, el cuerpo estaba totalmente intacto, sin ninguna marca de corrupción. Sí, tú recibiste el email que te envié. Ajá. Yo le mandé porque alguien aquí se interesó por saber algo de cómo era todos los incorruptos, las reliquias que tienen ellos guardadas. Yo le mandé un email para que viera un video sobre eso. Arlene lo hace, nos da el testimonio y con cara como de sonrisa, y nosotros sonreímos porque realmente son creencias que dan risa, absurdas. Pero yo les he dicho, es serio y es triste. ¿Sabe por qué? Porque 1.100 millones de personas en el mundo creen en estas cosas. Hay 1.100 millones de católicos en el mundo que creen estas cosas. Entonces es de risa lo que dicen, pero realmente es triste. Muy triste ver tantos seres humanos engañados en estas mentiras. Si la teoría del señor Dan Ben Abraham es cierta, los textos griegos del Nuevo Testamento, cuando menos los de la Edad Media, deben apoyar, y no deben contradecir estos 4 temas doctrinales de la Iglesia Católica. Si no aparecen estas bases doctrinales fundamentales del catolicismo, aunque sea en los textos griegos medievales, o peor aún, si tales textos griegos contradicen estas bases doctrinales, ¿qué ocurrió entonces? ¿Cómo explicaría Dan Ben Abraham su teoría? Los cristianos evangélicos sí hemos tenido siempre una explicación al por qué en el Nuevo Testamento no aparece nada sobre las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Y es esta: la intervención de Dios para preservar su palabra del error. Okay. Esa es nuestra fe. Gloria a Dios. Por una evidencia histórica. No aparecen todas esas falsedades. Y vamos a ver, yo les dije a ustedes el domingo pasado que algunos se iban a quedar asombrados y se iban a caer para atrás en algunos asuntos históricos que vamos a ver hoy. No aparece nada de eso en el Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento fue copiado en los conventos, en las abadías, en los monasterios, por monjes católicos, por sacerdotes católicos. Fueron ellos los que tuvieron en sus manos esos manuscritos. ¿Por qué no pusieron nada de eso ahí? Porque eran buenos. Dios no se lo permitió. Porque Dios no se lo permitió. Esa evidencia histórica nos demuestra que Dios no les permitió a ellos corromper el texto para que llegara hasta nosotros así limpio, tal y como escribió Pablo, el otro. Entonces, eso desmiente la teoría de Dan Ben Abraham, que los líderes del Santo Imperio corrompieron el texto griego. Hoy vamos a ver el primer tema, la comunión con los muertos. Esto es muy básico, fundamental en la Iglesia Católica. Nosotros no estamos muy enterados de esto porque no conocemos la teología católica, pero esto es fundamental. Y saqué el asunto del catecismo de la Iglesia Católica, para que ustedes vean hasta dónde esto es importante. La Iglesia, para los católicos, la Iglesia Católica enseña, el catecismo es como un manual de enseñanza para los nuevos conversos. ¿Ve? Es como para dar estudios bíblicos aquí entre nosotros, ¿ve? Lo que se enseña, lo que se convierte en la Iglesia. Miren lo que dice el catecismo sobre este asunto de la comunión con los muertos. Voy a explicarles algo para que puedan entender bien. La Iglesia Católica cree que la Iglesia existe en 3 estados. O sea, ellos llaman la Iglesia peregrina a los católicos que están vivos aquí en la tierra. Llaman a la Iglesia que se purifica las almas inmortales de los católicos que se murieron pero que al fin no pudieron llegar al cielo y están en el purgatorio. Y a la Iglesia glorificada se le llama a quienes sí pudieron llegar al fin y al cabo a la salvación y están en la presencia de Dios. Esos 3 estados, existe la Iglesia en esos 3 estados. Y que entre esos 3 estados de la Iglesia hay comunicación. Eso lo cree así, es una doctrina fundamental. Vamos a ver cómo lo dice el catecismo.
intercesión de los santos. ...954... los 3 estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles. Unos peregrinan en la tierra, los católicos que no han muerto. Otros, ya difuntos, se purifican, las almas inmortales de los que están en el purgatorio, mientras otros están glorificados, las almas inmortales de los salvados. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. 955. La unión de los miembros de la iglesia peregrina, los que están vivos todavía, con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, las almas inmortales de los muertos, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. 956. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. 57. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos, todavía en camino, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. 958. La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos. Y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. ¿Qué creen de eso? Ellos, ya dije, creen que los santos están allá en el cielo intercediendo por los que están aquí en la tierra. Los de aquí oran por ellos. ¿Eh? Y los de aquí oran por ellos para que se ayuden unos a otros. Esa comunión entre la iglesia peregrina y la iglesia glorificada no se interrumpe. Esta creencia de que existe una comunión entre los vivos y las almas inmortales de los muertos, la veneración y el culto a los cuerpos y a los objetos de los mártires, así como el culto a su persona a través de una imagen en un día específico del año,
fue una creencia y una práctica de la iglesia que comenzó en el siglo II y dura hasta hoy en las iglesias católicas y ortodoxas. Esto desde ahora. Por eso es importante lo que estamos tratando aquí. Esto no es un asunto de ahora, no es de la iglesia católica de estos tiempos. Esto comenzó tan antiguamente como el siglo II después de Cristo. Comenzó esta práctica. ¿Ven? Cuando se estaban copiando los manuscritos que tenemos, los manuscritos griegos. Es tremenda construcción. ¿Sí? Como vimos en clases anteriores, existen actualmente más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. ¿Por qué ni uno solo de estos manuscritos contiene ni siquiera una leve idea de que las almas inmortales de los santos interceden por los de la tierra? ¿Dónde está eso? ¿En un evangelio? ¿En una epístola de Pablo? ¿En el Apocalipsis, que es tan místico? ¿En el libro de los Hechos? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento la más mínima idea de que hay santos en el cielo intercediendo por los que están en la tierra? ¿Dónde está eso? ¿Se encuentra? Tampoco el texto griego del Nuevo Testamento dice algo acerca de rendir veneración o culto a los mártires, a sus objetos personales o a sus imágenes. ¿Por qué? Si estas fueron creencias y dogmas fundamentales de la iglesia cristiana desde el siglo II y después de la iglesia católica, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién me responde? Porque Dios no va a permitir que estés ahí, eso no. Porque Dios libró a su palabra de la Gloria a guerra. Dios, gloria a Esto Dios. es una demostración clave que estamos haciendo. Y también No. dice, ¿Eh? sí, Sí, sí. porque cuando estaba viendo el documental me decía que hubieron algunos cristianos que no estuvieron de acuerdo con la canonización y con toda esa cosa, y que ponían los cuerpos de los que tenían ahí, tú sabes, de reliquia y los enterraban o los componían para que no pudieran adorar esas cosas, ¿me entiendes? Siempre hubieron personas, a pesar de que entre esa confusión no estaban de acuerdo, parece que leían la Biblia por ellos mismos y no estaban de acuerdo con esas cosas, que quemaban los cuerpos, desbarataban las reliquias y escondían todas esas cosas para que nadie le estuviera la obra. Claro. Aquí estudiamos, no sé si tú estabas aquí, cuando estudiamos la iconoclasia. ¿Ustedes estaban? No, no creo. Bueno, la guerra iconoclasta tiene que ver con eso. Destruían las imágenes con martillos. Iconoclasta es una palabra griega que significa rompedor de ídolos o de iconos. Pero el diablo se les manifiesta a ellos de una manera que ellos creen en ¿Qué eso, creen? con manifestaciones, una cosa. Sí, Dicen sí, que la no. Virgen María se ha aparecido y que ve una imagen en el cielo. Que Es el mismo en donde quiera que se aparece la Virgen, ahí hace es agua bendita, si fue en un río, o es tierra santa, si fue en un monte, o el apóstol desapareció, él se lo veneran y le oran. Pero dice papá Luis, es un muchacho de cubano, hijo de la muchacha, que fue a la ¿Es casa. católico? No, el padre adoraba a los hijos de los días. Y entonces pues, empezó a conocer la iglesia, y fueron brujería y cosas de eso. Y fueron, y cuando el pastor desbarató los muñecos de esa cosa, dice que una gritería, los muñecos, yo te digo que es el mismo diablo que hace esas cosas. Entonces, esta gente Creen en eso creen porque, en no, porque alguna claro, manifestación. detrás de todo eso hay una obra espiritual maligna. Ellos no creen en eso por gusto, así. Realmente ocurren cosas. Hay un versículo que dice, Yo he estado pensando, nosotros hemos estado estudiando allá en la casa la búsqueda, bueno, lo que Emilio predicó aquí el sábado, sobre la búsqueda del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu y de las manifestaciones del Espíritu. Y cuando él habló, cuando él puso el ejemplo de Cristo con la mujer samaritana, yo me acordé de algo que tratamos allá en las clases, sobre el don de profecía. El don de profecía, Pablo haciendo una comparación entre el don de lenguas y el de profecía, dice que si entra un indocto, entra un incrédulo a la iglesia y todos están hablando en lenguas, ¿qué van a decir? Que todos están locos. Pero si todos profetizan, dice, de todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrándose adorará, reconociendo que entre vosotros está el Señor. Eso fue lo que hizo Cristo con la mujer samaritana. Cuando Cristo con la mujer samaritana le dijo, ¿dónde está tu marido? Busca tu marido. No tengo marido, lo oculto de su corazón se le descubrió. ¿Dónde está tu marido? No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y lo que era, y ahora tiene no es tu marido. Y ella le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Esa era la labor de profetas. La labor de los profetas era decir cosas sobrenaturales, no era decir cosas que la persona decía, ¿qué cosas? ¿No me conoce este? ¿De dónde está diciendo estas cosas? Cuando a Saúl se le perdieron las armas,
¿A dónde fue? Casa de Al profeta, para que el profeta le dijera dónde estaba la sarna. Eso es misión del profeta. Y yo estaba diciendo ahora, me vino a la mente el ejemplo, por lo que dice Alex. El diablo nos ha tomado una delantera a los cristianos. Los cristianos debíamos esperar profetas y profetas y profetas de Dios hablando estas cosas. Los adivinos son los que hablan estas cosas. Y la gente va donde los adivinos para que le digan esas cosas. Y si se le pierde algo, si necesita esas cosas, van a los adivinos, porque el diablo está haciendo eso. ¿Ves? El diablo sí está haciendo eso. Y los cristianos estamos sí alabando mucho, cantando mucho, adorando mucho, pero manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, profética, donde la gente quede convencida porque lo oculto de su corazón se manifiesta. ¿Dónde está eso? Nos están tomando la delantera porque el diablo realmente hace cosas. En su esfera oscura y maligna, él hace cosas y engaña a la gente. Necesitamos buscar el poder de Dios sobrenatural, que la gente pueda ver que no es cosas de hombre, porque son cosas sobrenaturales. Buscando, no de otra manera, buscando oración. Ahora vamos al culto a la Virgen María. Los católicos también tienen 4 dogmas marianos que se llaman, y están buscando un quinto. La virginidad o la maternidad virginal. ¿Quién sabe aquí cuál es ese dogma? ¿Qué es un dogma? A ver, ¿quién le dice que es un dogma en la Iglesia Católica? Es una doctrina establecida por un concilio. La doctrina es lo que, por ejemplo, en la iglesia nuestra aparece en el manual, lo que nosotros creemos. Ese es el dogma de la Iglesia Soldado de la Cruz. Creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto. Bueno, el dogma, la doctrina establecida en la Iglesia Católica también está bien escrita. Y una de ellas, sobre María, dice maternidad virginal. ¿Qué dice este dogma? Que nunca perdió la virginidad. Que siempre fue virgen. Ajá. María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. Ese es el primer dogma. ¿De qué manera? Bueno, No, divinamente. Si practicaban cesárea, ¿qué tiempo sí? Dice Edward, pero ¿cómo se casó con José? claro. Bueno, él tenía así porque No, después porque de parió. José tuvo más hijos. Los que ya leen un poco de griego aquí, ¿cómo se pronuncia esa palabra? A ver, porque hay algunos que están, a ver, Theotokos, Theotokos. ¿Esa palabra qué significa? Es el segundo dogma mariano. Se pronuncia así, Theotokos. Madre de Dios. Miren, esto es un dogma fundamental. Miren, y qué antiguo. Veamos aquí qué nos dice la enciclopedia Wikipedia de lo antiguo que es este dogma. El título le fue concedido solemnemente a María en el concilio de Éfeso del año 431, al ser proclamado el dogma cristológico. El significado teológico en ese momento fue enfatizar que el Hijo de María, Jesús, era completamente Dios, y también completamente humano, tal y como había sido afirmado en el concilio de Nicea, del año 325, y que sus dos naturalezas, humana y divina, estaban unidas y eran inseparables en una sola persona de la Santísima Trinidad. Bueno, ahí se definió en este concilio de Éfeso 431 que Cristo es hombre y Dios. Pero eso implicaba algo con relación a María. La visión contraria en el concilio era que María debía ser llamada Christotokos, Madre de Cristo. Esta posición, abogada por Nestorio, entonces obispo de Constantinopla, pretendía restringir el papel de María a ser solo la madre de la humanidad de Cristo, y no de su naturaleza divina. Ya son asuntos racionales y discusiones teológicas. Por eso a veces yo he dicho que los teólogos hacen errar la pista. Bueno, discusiones teológicas y racionales, si María es madre de Cristo o es madre de Dios. Por fin, ¿cuál de las dos? ¿Recuerda las 4 ciudades que se disputaban la hegemonía en la iglesia cristiana en los primeros siglos? Esta es una de ellas. El obispo de Constantinopla, Nestorio, decía, es madre de Cristo. Cristo toco, no Theotokos, es madre de Cristo. Ahora bien,
Por su parte, la versión de Cirilo, el obispo de Alejandría, en contraposición a la de Nestorio de Constantinopla, era que no podía ser que solo fuese Cristotokos, ya que de ser así, Jesús habría nacido como cualquier ser humano normal, y, llegado determinado tiempo, Dios Hijo lo poseyera, de manera tal que una persona era divina y la otra mortal. Vale, ahí tiene. En el concilio se determinó que no podía ser de este modo. Jesús, desde su concepción, tenía las dos naturalezas, la divina y la humana, de tal forma que cuando él nació, María fue Theotokos. María fue madre de Dios, no madre de Cristo. ¿En qué ese año se celebró este concilio de obispos de Éfeso? 431. Bien. ¿Cuántos años habían pasado del concilio de Nicea del año 325? 106. Oye, Ariel, tú me dejas así para la matemática. 106 años. O sea, un siglo y poco después, pues todavía se está discutiendo esto, de la divinidad de Cristo, y entonces ya viene a relucir aquí no solo la divinidad de Cristo, sino el estado de María. ¿Qué es María? ¿Madre de Cristo o madre de Dios? Entonces, una de esas personas que fueron canonizadas dice que ella estaba pidiendo, creo que fue, Arlene, si puedes hablar un poquito alto para que la cámara grabe tu voz, porque a veces no se oye. una de esas monjas que fue canonizada, porque casi todas son monjas, hay muy pocos padres, casi todas son monjas, dice que estaba orando fervientemente, que se le apareció María, estaban orando todas juntas, en un grupo grande de hermanas, y que se le apareció María y que le dio una revelación, y le dio las palabras que dio en el cielo, como unas palabras que decían, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ruega por nosotros los pecadores. Creo que fue eso. Entonces desde ese momento se empezaron a vender medallas con esa frase y la imagen de María, porque se había aparecido y todo eso, y desde ese momento fue que se hizo la adoración esa oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ruega por nosotros los pecadores. ¿Sí? Todas esas cosas pasan. Inmaculada Concepción es el tercer dogma mariano. ¿Qué significa esto? Concebido sin pecado. ¿Pecado? Que no puedo tener pecado. Que nació sin pecado. María fue concebida sin pecado. Quiere decir que la mamá de María, cuando la engendró en su vientre, como Cristo, fue engendrada sin pecado. Este dogma lo declaró el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. O sea, es el dogma, es declaración de una doctrina de la Iglesia por el Papa por su infalibilidad. Determina que esto es así, pero esto es una creencia bien antigua también. Aunque el dogma se estableció en esta fecha, por este Papa, la creencia es bien antigua. Miren Hipólito, obispo de Roma, entre los años 170 al 236, ¿qué dijo? Ciertamente que el arca de maderas incorruptibles era el mismo Salvador. Y por esta arca, exenta de podredumbre y corrupción, se significa su tabernáculo, que no engendró corrupción de pecado. Pues el Señor estaba exento de pecado y estaba, en cuanto hombre, revestido de maderas incorruptibles, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo, por dentro y por fuera, como de oro purísimo del Verbo de Dios. O sea, la Inmaculada Concepción de María, ya Hipólito la define con estas palabras en el 170. Es el arca de madera, Cristo tiene por dentro el Espíritu, por fuera María, y ambos son incorruptibles, el Espíritu Santo y María. Pero fíjense que antigua, siglo II y III, es la creencia. Efrén de Siria, diácono, dijo así: Ciertamente tú, Cristo, y tu madre, sois los únicos que habéis sido completamente hermosos. Pues en ti, Señor, no hay defecto, ni en tu madre, mancha alguna. Ambrosio, obispo de Milán, entre los años 337 y 397. Ven, pues, Señor Jesús, y busca tu cansada oveja, búscala, no por los siervos, ni por los mercenarios, sino por ti mismo. Recíbeme, no en aquella carne que cayó en Adán. No de Sara, sino de María, virgen incorrupta, íntegra y limpia de toda mancha de pecado. Obispo de Ancira, Teodoto, entre los siglos IV y V. Virgen inocente, sin mancha, santa de alma y cuerpo, nacida como lirio entre espinas. María aventaja en pureza a los serafines y querubines. Miren eso. Yo tenía a María como la Dios. María aventaja en pureza a los ángeles. Es más pura que los ángeles. No. Ni siquiera
siquiera fue más que Juan. Ni siquiera fue más que Juan. Nosotros estudiamos todo esto, claro, no fue ni siquiera mayor que Juan el Bautista, no hay entre los nacidos de mujer. Ahora, estudiamos todo esto para demostrar que estas creencias son fundamentales de la iglesia cristiana. Primero, el siglo segundo no existía. El siglo segundo no existía ni la iglesia imperial. Era la iglesia perseguida. Era la iglesia de los miles y miles de mártires por las persecuciones de Roma. Y ya esa gente creía en estas cosas de María. O sea que eso es muy antiguo. Son temas fundamentales de la doctrina de la iglesia. ¿Por qué no aparecen en los textos griegos? ¿Por qué no aparecen? La Asunción de María. ¿Quién me dice qué dogma es este? La Asunción de María. Exacto. Que María ascendió al cielo en cuerpo y alma sin ver corrupción y está sentada a la diestra de Cristo. Este dogma fue declarado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. ¿El Papa de Hitler? Ese es el Papa de Hitler. Ese es el Papa del tiempo de Hitler. Ahora, el dogma fue declarado ahí, pero la creencia también es muy antigua en la Iglesia Católica. Miren cómo dice Wikipedia. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta de el recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María, y donde se hacía referencia a su asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio, o Dormición de María, donde se celebraba la muerte, resurrección y asunción de María. En el siglo VII el nombre pasó de Dormición a Asunción. Fíjense, desde el siglo IV ya en la liturgia de la iglesia se hablaba de esto, se celebraba esta fiesta. Germán, obispo de Constantinopla, 635 al 632 dijo: Como un niño busca y desea la presencia de su madre, y como una madre quiere vivir en compañía de su hijo, así también era conveniente que tú, de cuyo amor materno a tu hijo y Dios no cabe duda alguna, volvieras a él. Y no era conveniente que, de cualquier modo, este Dios que sentía por ti un amor verdaderamente filial, te tomara consigo. Era necesario que la madre de la vida compartiera la morada de la vida. Juan Damasceno, siglo VII y VIII, miren, 675 a 749. Era necesario que aquella que había visto a su hijo en la cruz, y recibido en pleno corazón la espada del dolor, contemplara a ese hijo suyo sentado a la diestra del Padre. Ahora se promueve un quinto dogma. Actualmente los teólogos y los jerarcas y otros monjes de la Iglesia Católica están promoviendo otro dogma, que se establezca que algún papa, no estoy seguro si a Juan Pablo II le pidieron que declarara el nombre, parece que no quiso, pero que se declare otro dogma, que también es creencia muy antigua en la Iglesia sobre María. Esta se llama corredentora, es el dogma que quieren atribuirle a María actualmente. Ahorita va a ser la redentora, Y tenemos al Padre aquí porque yo quiero que ustedes entiendan el papel de ella. Sabemos que fue concebida inmaculada y que es la Madre de Dios. Y sabemos mucho acerca de Nuestra Señora. Pero hay algo que falta. Hay algo que falta. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Y quiero que recen para que algún día este dogma sea declarado. Porque yo creo que le falta una joya a su corona. Nosotros vemos esas bellísimas pinturas y sobre la cabeza tiene una corona. Pero es como media corona. Es una persona sencilla que tuve que creer hace varios siglos. Pero si queremos ponerle joyas sobre la cabeza de Nuestra Señora, le faltaría una. Y hoy queremos hablar sobre eso. Y vamos a orar para que pronto sea la última joya de su corona, que tomó 2000 años para completarla. Pero así es como trabaja Dios. ¿No es verdad? Quiero que le den la bienvenida ahora al padre Damián Mary Feldner.
un teólogo de la Iglesia Católica ahora mismo, actualmente. Padre, oímos mucho acerca de Nuestra Señora. Pero lo de corredentora pareciera que hace sacudir a todo el mundo. Y lo de intercesora, pues pareciera que todo el mundo lo acepta. Ella en verdad intercede por nosotros. Pero yo creo que falta un eslabón que es muy precioso. Especialmente hoy en día en que necesitamos tantas gracias, que quizás en el pasado no las necesitábamos, o por lo menos no tanto como las necesitamos ahora. Y eso es de lo que la mediadora de todas las gracias se trata. Así es que me alegra que lo tengamos aquí. Yo he tratado de explicarlo, pero yo hablo el idioma de la gente, por lo que no sé si me entienden bien. Pero quisiéramos que usted nos lo explicara. En primer lugar, ¿qué es y de dónde viene? ¿Y cuándo fue la primera vez que se comenzó a mover esto en la iglesia? Bueno, si nos referimos al título de mediadora, se comenzó a mover en Pentecostés. Sí, eso esperaba yo. Y como dice el padre cardenal Newman, su famosa respuesta a su amigo Busick, que terminó siendo parte del magisterio ordinario, este es quizá el más antiguo de los dogmas marianos. Es simplemente el reconocimiento de su presencia. Nuestra Señora estuvo presente en Pentecostés, en medio de los apóstoles y de los discípulos. Si no mantenemos esa narración de San Lucas como la introducción a la historia de la iglesia desde Pentecostés, la primera manifestación pública, la presentación de la iglesia en el mundo. Hasta el presente no entenderíamos en qué consiste la iglesia y cómo opera. El corazón de Nuestra Señora está también en el mismo centro de la iglesia. Sin su acción, hágase en mí según tu palabra. No hubiese habido encarnación. Ahora es siempre muy bueno decir con los teoréticos que Dios lo pudo haber hecho sin ella, que Él pudo venir de otra forma. No sabemos lo que podía haber hecho Dios. Todo lo que sabemos es lo que Él ha hecho y que no tenía ninguna intención de hacerlo sin Nuestra Señora. San Buenaventura le dice muy bien: el molde de la encarnación, el molde del nacimiento del Hijo de Dios es mariano. Mariano desde el primer momento y mariano en todo momento. Nuestra Señora actúa activamente desde el comienzo de la historia de la Iglesia y ella lo continúa haciendo a pesar de que la mayoría del tiempo sus acciones pasan desapercibidas. Ella está intercediendo por nosotros. Ella está pidiendo por nosotros. Ella está haciendo milagros en nuestra alma sin duda alguna. Ella tiene un papel único con respecto al Hijo de Dios. Ella tiene un papel que ningún otro puede hacer lo que ella hace y está haciendo en las almas de los que creen y en las almas de los que no creen. Dios espera que hagamos algo, pero no solos, con Nuestra Señora. Así como no es Dios solo, sino el Salvador que nos salva a través de la corredención. Ella es corredentora. Ella no es el Salvador. Ella es la madre del Salvador. No hay Salvador sin una madre. Ella no es una sacerdotisa, pero es la madre del sacerdote. Y aquí es cuando llegamos al punto esencial que la madre estaba diciendo. Sin ninguna duda, su última joya es la de corredentora. ¿Qué es lo diferente acerca de su intercesión? El Papa es un intercesor por las almas. El obispo es un intercesor por las almas. Cada uno de nosotros cuando reza por alguien intercede. Pero noten que nosotros presuponemos que ya Cristo ha alcanzado algo definitivo. Nosotros. Él nos usa como sus agentes de distribución de las gracias que obtuvo por su muerte. Pero Nuestra Señora, ¿por qué su intercesión ahora es tan valiosa? Porque ella es la Madre de Dios. Porque es corredentora, recibiendo así la importancia y significación de proclamar desde los tejados
el misterio estupendo en el que la Iglesia siempre ha creído acerca de este título de corredentora. Para ellos quieren, fíjense cómo termina diciendo, la Iglesia siempre ha creído en este título de corredentora. Ese dogma no lo han declarado, pero, o sea, no es una doctrina de la Iglesia Católica, pero sí una creencia dentro de la Iglesia. Ahora, aquí es donde yo decía que ustedes iban a caer para atrás, que ustedes iban a quedar asombrados. ¿Se recuerdan de Oxirrinco? ¿Qué es Oxirrinco? Era una ciudad Es una ciudad egipcia del desierto, allí cerca del río Nilo, debajo de las arenas del desierto. debajo, que los arqueólogos lo descubrieron, lo desenterraron y encontraron miles de manuscritos antiguos, entre ellos muchos papiros del Nuevo Testamento que nosotros aquí expusimos. ¿Se recuerdan? Hicieron hasta un trabajo investigativo sobre ciertos papiros y lo que dicen esos papiros. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, pues, miren lo que también encontraron en Oxirrinco. El papiro John Rylands 470, la oración más antigua dirigida a la Virgen María, escrito cerca del año 250. O sea, junto con estos papiros del Nuevo Testamento está esta porción, es esta foto. Sí, porque los números. Es el papiro 416. 470. El 470. Está ese papiro que lo tienen en una biblioteca, en John Rylands, donde es una oración a María. O sea, en el mismo tiempo, en la misma época en que se copiaron los manuscritos de esos papiros del Nuevo Testamento en Alejandría, hubo quien copió también este papiro. Pero esto no pertenece al Nuevo Testamento, es una oración privada. No está en el texto del Nuevo Testamento, pero está junto con ellos allí en los manuscritos encontrados. ¿Ustedes no creen eso? Es una cosa extraordinaria. Miren lo que dice. El papiro John Rylands 470. La oración más antigua dirigida a la Virgen María, cerca del año 250. El papiro John Rylands 470 es un pequeño fragmento de papiro que mide 94 por 180 milímetros. Se encuentra ahora en los papiros de la colección Rylands, en la Universidad de Manchester. Este fragmento es probablemente una copia privada de una oración dirigida a la Virgen María. Está escrito en tinta marrón. El dorso está en blanco. Fue adquirido por la Biblioteca Universitaria John Rylands en 1917. El fragmento fue estudiado por Edgar Lovell, quien vivió entre los años 1889 a 1982. Experto en papirología, de la Universidad de Oxford. El papiro fue descubierto durante unas excavaciones en la ciudad de Oxirrinco, que se encuentra al sur del Ramal Ba Yusef, del Nilo, en Egipto, llevadas a cabo a finales del siglo XIX. En las excavaciones aparecieron miles de papiros del antiguo Egipto, en griego, latín y copto, que habían sido tirados durante un periodo de 1000 años en vertederos del desierto fuera de la ciudad. P. Rylands 470 ha sido fechado alrededor del año 250 por papirologistas que han examinado el estilo de escritura a mano. Si la datación es correcta, se demuestra que las peticiones y oraciones a la Madre de Dios se remontan a los primeros tiempos de la Iglesia, tal vez para el siglo II. Aunque parcialmente roto, registra claramente el texto en griego con D, de una oración todavía utilizada hoy por católicos y cristianos ortodoxos, y que actualmente dice así: bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. No siempre Virgen, gloriosa y bendita. ¿Qué palabra aparece ahí? Teotoque, Madre de Dios. Miren aquí en el papiro, lo acercamos un poco. Y aquí está la palabra, Teotoque. O sea que en este papiro del año 250 se le da el nombre a María de Teotoque, en griego, Madre de Dios. Y es una oración dirigida a ella. ¿Existe esa palabra en alguno de los miles de manuscritos griegos del Nuevo Testamento? En el griego ya existe esa palabra, no el concepto, no la doctrina, el dogma.
esa palabra está escrita en el Nuevo Testamento griego en algún lugar. En ningún lugar existe esa palabra. Por ejemplo, ¿qué dicen los textos griegos del Nuevo Testamento sobre el dogma mariano? Absolutamente nada. Sin embargo, sí dicen algunas cosas que nos desmienten. Hechos 1:14 dice: estos todos estaban dedicados asiduamente, unánimes a la oración con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. La madre de Jesús, dice el texto griego de Hechos 1:14. Ese Pentecostés que estaba hablando en el tiempo de Pentecostés que estaba hablando este señor. Ahora bien, vamos a imaginarnos aquí lo que hicimos en otro momento. Los jerarcas de la iglesia imperial debían haber cambiado esto, ¿verdad? No les convenía a su doctrina sobre María, no les convenía que apareciera esto. Así que hubieran hecho, bueno, pues tenemos que borrar todo esto. No nos conviene que aparezca que María es la madre de Jesús, ni tampoco nos conviene que estaban los hermanos de él ahí, porque son cosas que contradicen el dogma mariano. ¿Qué hubieran puesto ahí? ¿Qué hubiera puesto cualquiera de ustedes si hubiera sido un líder imperial con esa mala intención? Que dice también Abraham, de cambiar el texto. Ah, claro, que hubieran puesto Teotocos, seguro. María, madre de Dios. Y ya, resuelto el problema. Y quita los hermanos. Pero este texto podía haber sido cambiado ahí. Y hoy en el texto griego apareciera Teotocos. Si hoy en el texto griego apareciera esa palabra y no toda esa frase, ya lo veríamos complicado. Porque dice, oye, es que el texto griego lo dice. Fue adulterado intencionalmente. Sí, fue. Ahí sabemos que, oye, ese texto griego lo dice. Pero ese texto griego dice la madre de Jesús. Eso dice Teotocos. ¿El correo? Es evidente. Estos cambios no aparecen en el texto griego. ¿Será que se les escapó a aquellos jerarcas eclesiásticos o que la teoría del señor Dan Ben Abraham es una fábula? No una fábula. Una fábula esa. ¿Verdad? ¿Por qué los dogmas marianos no aparecen para nada en los textos griegos del Nuevo Testamento si estos fueron copiados durante los siglos en que los cristianos le rendían culto y le hacían petición a María? ¿Por qué? Porque Dios preservó su palabra del error. Los católicos tienen que enfrentar hoy textos del Nuevo Testamento que desmienten sus dogmas sobre la Virgen María. Por ejemplo, Mateo 1:25 dice: y no conocía a ella hasta que ella dio a luz un hijo y llamó el nombre de él Jesús. ¿No está Eva? En el tiempo de que María estaba embarazada de Jesús, José no la tocó ni la detectó. Ajá. Hasta el momento en que ella dio a luz. En que ella dio a luz. Hubieran puesto ahí Cristo Toco. Ah, bueno. ¿Dónde está Edward? ¿Dónde está por ahí? Mira, lo que Edward dijo hace un rato. Pero si era la esposa de José, ¿cómo iba a ser virgen? Ahora aquí la palabra conocida, ustedes ven que tiene un numerito ahí, ¿verdad? Eso es una nota que viene al margen en el diccionario, en el interlineal. Dice así esa nota. Conocida. El pretérito imperfecto señala aquí con toda precisión el lapso de tiempo durante el cual José no tenía trato marital con ella. ¿Ves? Es lo que estaba diciendo Arlene. En el tiempo que ella estuvo embarazada hasta que dio a luz a Jesús, él no la conoció. Miren cómo dice en la nueva traducción o la nueva versión internacional, dice: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Pero hasta ahí. Bueno, otro texto es Mateo 13, 55 y 56 que dice: no, este es el del carpintero hijo. Yo estoy poniendo los textos como están en griego, porque es más, suena más. No, la madre de él es llamada María, y los hermanos de él, Jacobo y José y Simón y Judas, y las hermanas de él, ¿acaso no todas frente o con nosotros están? ¿Sí? Tú sabes ahora lo que están haciendo, los católicos tienen una película por ahí para desmentir eso. ¿Sí? La película consiste en que José era un hombre viejo que tenía ya hijos con otra mujer y la mujer se murió, entonces se casó con María y tuvo a Cristo siendo virgen y él no la conoció nunca más. ¿Eran hermanos por parte de padre? Eran hermanos por parte de padre, por eso dice sus hermanos. Bueno, eso no lo dice la Biblia tampoco. No, pero estoy diciendo que hay una película por ahí para ir cambiando ya esa mentalidad. Claro, hay que cambiar esa mentalidad, pero la realidad es
que esto aparece en el texto griego. Lo que el énfasis que queremos hacer es que los católicos tienen que inventar la mentira, tienen que inventar la película para desmentir lo que dice el texto griego, porque el texto griego no fue adulterado, quedó ahí como era. Amén. Y estos dogmas son mentirosos y quien los revela es el texto griego. Entonces también ahora un mentiroso también, porque Dios preservó su palabra del error. Amén, gloria a Dios. En Mateo 12, 47 a 50 Y dijo dice: alguien a él, mira que la madre de ti y los hermanos de ti fuera se han parado procurándote hablar. Mas él, respondiendo, dijo al que decíalo a él, ¿quién es la madre de mí, y quiénes son los hermanos de mí? Y extendiendo, o habiendo extendido la mano de él hacia los discípulos de él, dijo, he ahí la madre de mí, y los hermanos de mí. Porque cualquiera que haga la voluntad del Padre de mí, el que está en los cielos, él de mí, hermano y hermana y madre es. Nos decía Correoso el domingo anterior de que un amigo de él no le gustaba ese texto, ¿no? Un amigo de él católico, Fernando, ¿no? El texto ese no le gusta, que Jesús dejara a María fuera ahí. Y dijeron, no, ella, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí. Que la despreciara de esa manera. Pero ahí está el texto griego. ¿Ves? En estos pasajes bíblicos aparecen tres asuntos que desacreditan los dogmas marianos a la Iglesia Católica. ¿Cuáles son? Primero, que María tuvo relaciones conyugales con José después que violó a Jesús. Segundo, que María tuvo otros hijos e hijas, los hermanos y hermanas de Jesús. Y tercero, que María ante Jesús no tuvo algún valor espiritual superior por encima de los otros creyentes. Ella estaba al mismo nivel que todos los demás. Como decía el hermano allá, que ni más, no era ni más grande que Juan el Bautista. Ella era sencillamente el instrumento, pero en el Nuevo Testamento no hay nada que refleje una superioridad con relación a los creyentes. Hay un detallito. Ajá. Sí, que se está hablando de que ella virgen, pero yo veo ahí que ese mismo cómplice que está ahí y la señora están diciendo, no, Nuestra Señora. Entonces que si es virgen, Nuestra Señora. Entonces eso es una cosa que eso no tiene ni sentido. Eso Nuestra Virgen puede tener virgen por un lado y a lo mejor y señora por otro. Bueno, los dogmas que hemos visto en la Iglesia Católica, ahora el culto a los santos, la comunidad de los muertos y el culto a la Virgen María. Lutero, y esto es importante, Lutero y otros reformadores se levantaron en contra de todas estas mentiras de la Iglesia Católica y hoy nosotros podemos creer cosas diferentes. ¿Gracias a qué ellos lo pudieron hacer? Gracias a las Escrituras. Miren, si esas Escrituras no existen, no existiéramos nosotros, la Iglesia Católica dominara todo. Hasta el siglo XVI no hubo otra iglesia. ¿Ustedes sabían eso? No hubo otra iglesia, no sé, la ortodoxa allá en el Oriente. En el Occidente, la Iglesia Católica hasta el siglo XVI, la única. Pero que la Iglesia Ortodoxa creía casi lo mismo, la única diferencia era que no creían en la estabilidad de un Papa. Sí, ellos creen las mismas cosas. Pero bueno, para hacer diferencia, que no es la Iglesia Católica quien lo dominaba todo. La iglesia, las creencias de la Iglesia Ortodoxa son casi las mismas. En algunas cuantas cosas se diferencian, pero casi las mismas. Pero eran esas dos iglesias las únicas que dominaban el cristianismo hasta el siglo XVI. ¿Por qué surgieron otros grupos cristianos? Porque Lutero, Zwinglio... ¿Y qué reclamaban ellos? ¿La infalibilidad de quién? De la palabra. ¿De la Biblia? Solo la Biblia. Texto griego. Porque esos curas, porque ellos eran curas. Lutero era cura y todos ellos eran sacerdotes de la Iglesia Católica, monjes. Pero empezaron a hacer ¿qué? A leer la Biblia y a decir en el Nuevo Testamento dice otra cosa diferente. No querían que se leyera la Biblia. Pero claro, no querían que se leyera la Biblia. La Biblia dice la verdad. Cuando ellos comenzaron a descubrir, Lutero y los demás, en las Escrituras estas cosas, ¿qué empezaron a hacer? A traducir la Escritura al idioma de la gente. ¿Y qué empezó a hacer la Iglesia Católica? A perseguirlos, a quemar los vivos y a quemar todos los textos. ¿Por qué? Porque la Biblia les era el enemigo. El Nuevo Testamento era un enemigo. Ahora, ese enemigo lo tuvieron ellos en sus conventos. Ellos los copiaron, ellos los transmitieron. Es un detalle. Ajá. Durante muchos siglos estuvo eso silenciado, en silencio, sin ningún tipo de revolución. Cuando se levantan los reformadores, ni siquiera en ese tiempo, ellos se levantaron a cambiar los textos. No, ni ellos tampoco, ¿no? Claro.
Ni siquiera los que perseguían a los reformadores dijeron, no. bueno, vamos a cambiar ahora los textos de la Biblia porque esto en el futuro va a ser un problema. Ni siquiera en ese tiempo. ¿Quién se lo impidió? Dios se lo impidió. Es que no hay... Ellos lo tenían en sus manos. Ellos, es historia que tenían los textos amarrados con cadenas a Es los verdad que púlpitos. hasta el siglo XVI tuvieron todo el poder para hacerlo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y en el mismo siglo XVI, cuando empezó la reforma, como dice Remigio, pudieron hacerlo. Pudieron cambiar textos. Y no lo hicieron. No lo pudieron, no lo hicieron, no lo pudieron hacer porque Dios preservó su palabra en la historia para que llegara hasta nosotros con la verdad que tiene. Por eso nadie nos puede hacer dudar del Nuevo Testamento. Ahora los judíos mesiánicos nos quieren hacer dudar del Nuevo Testamento y nos quieren decir que el Nuevo Testamento está falseado, corrupto por la Iglesia Católica. No es verdad. La evidencia que estamos estudiando de la intervención de Dios es demasiado fuerte para creer semejante cosa. ¿Ve? Gracias a que Dios preservó de todos estos errores al texto griego del Nuevo Testamento, fue que Lutero y toda esta gente pudieron hacer la reforma. ¿Por qué hoy no creemos en la teoría del reemplazo y nos gozamos en ver el retorno de los judíos a su tierra, la tierra de Israel, como un cumplimiento profético en el fin de los tiempos? Porque Dios preservó del error el texto griego del Nuevo Testamento. Todos los textos estudiados aparecen en los códices sinaíticos y vaticanos del siglo IV y en todos los manuscritos posteriores hasta la Edad Media. Todos aparecen ahí, de que los tenía la Iglesia Católica. Si los jerarcas católicos hubieran tenido la posibilidad de la cual habla el señor Dan Ben Abraham, ¿habrían dejado con vida esos textos? No habían quedado con vida. ¿Por qué permanecieron ahí? ¿Por qué no fueron borrados ni cambiados? Porque Dios preservó su palabra. El último argumento. El Evangelio fue traído por Jesucristo para revelar a los judíos en primer lugar, pero principalmente a toda la humanidad, las profundas verdades sobre Dios, su voluntad, sus planes y sus promesas. Fue el plan del Eterno oculto durante siglos y revelado a través de su Hijo. ¿Por qué decimos que principalmente a la humanidad? Que porque ahora también los judíos mesiánicos quieren hacernos creer Eso fue para ellos nada más. que fue para los judíos. Ustedes saben que hay una organización, de ella me estaba hablando mi sobrino en estos días, cuando estuvo aquí de visita, hablando mi sobrino, me estuvo hablando que hay una organización de judíos mesiánicos que se llaman los de la casa. Los de la casa de Israel. Y son judíos mesiánicos que creen que las 10 tribus perdidas del norte se esparcieron por el mundo y los cristianos, que hoy somos cristianos, somos miembros de esa tribu. Porque el Evangelio vino para Israel nada más, el Evangelio no vino para el mundo. Y si somos cristianos hoy, es porque de alguna manera nosotros somos de la tribu de Gad, o de la tribu de Rubén, o de la tribu de Efraín, o de la tribu de Neftalí, o de Zabulón, pero que somos miembros de esas 10 tribus esparcidas. De esa teoría ya la hay entre los judíos mesiánicos. Ahora, aquí dice en este texto que fue el Evangelio traído al mundo. ¿En qué nos basamos? Bueno, un texto que según Dan Ben Abraham y los judíos mesiánicos está correcto. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id a los judíos o id por todo el mundo. Fue la orden de Cristo. Pero es que esa comisión, es que esa comisión se repite, no en esas mismas palabras. Cuando le da la encomienda, dice, id y asentate a Jerusalén hasta que sea investido de potencia de lo alto. Y me seré testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, que se repite de nuevo, no hay ningún error en eso. Se repite la comisión de Jesucristo, la gran comisión de que es ir al mundo. Entonces nosotros decimos que estas verdades fueron para el mundo, no fueron para el mundo judío, sino para el mundo entero. Si los supuestos manuscritos originales hebreos del Nuevo Testamento, que contenían esa revelación en toda su pureza original, se perdieron desde el primer siglo, esas verdades del Evangelio no se conocieron nunca, ni en el mundo judío, ni en el mundo gentil. Y las que se han divulgado por más de 2000 años, son las que enseñan los corruptos manuscritos griegos. Oh, ¿entienden ese argumento? Si las verdades del Evangelio para el mundo estaban en los textos hebreos que ellos dicen, esos textos hebreos se perdieron, eso no existe en ningún lugar. Entonces los textos que ha conocido el mundo
han sido corruptos, han sido mentirosos y la humanidad ha creído en mentiras. Si esos textos están corrompidos. Incluyendo los propios judíos. Incluyendo los propios judíos. ¿Por qué? Porque el texto hebreo no existe. Se perdieron desde el principio del primer siglo. Fíjense en qué argumento vamos para demostrar que Dios sí intervino, porque es el último argumento. El último argumento de la intervención de Dios en la transmisión y conservación de los textos. Entonces nos preguntamos, ¿el Señor estaría dispuesto a permitir un fraude de tal magnitud en su plan de redención universal para la humanidad? El Señor consintió desde el siglo I el plan magistral, el plan supremo hacia donde venía a parar todo lo que Dios había hecho desde allá, desde el Edén, a que apareciera su Hijo para salvar a la humanidad del pecado. El Señor permitió así pasivamente que se corrompieran los textos, que se creara la mentira y que la gente y los millones de personas en el mundo creyeran en una falsedad. ¿El Señor permitiría eso? Todos estamos perdidos. Todos estamos perdidos. No puede ser. No puede ser. No puede ser que el plan magistral, el plan supremo de salvación para la humanidad, quedara así destruido por un fraude, con los hombres sin Dios intervenir, sin Dios hacer algo. Que por más de 2 milenios, los miles de millones de seres humanos que han vivido sobre la tierra hayan sido engañados por una falsa revelación. Que no hayan tenido la oportunidad de conocer la verdad del Evangelio, sino falsedades y mentiras. Para que ahora, los rabinos mesiánicos nos vengan a revelar esa verdad. Y esto porque el Señor, que siempre ha sido tan celoso de su palabra, descuidó lamentablemente la conservación y transmisión de los manuscritos originales hebreos y arameos, y permitió que se divulgaran los griegos, con quiméricos errores, y fabulosas desviaciones. ¿Entiende la idea? Demuestra una presunción humana incalificable, quien se arroga la misión de investigar o revelar algo, porque Dios se descuidó o no se ocupó de conservar y transmitir bien esa revelación. Es realmente una presunción, es un acto de soberbia, es un acto de engrandecimiento humano. Dios no la cuidó, Dios no la cuidó, ahora yo voy a revelar. Un atrevimiento que no se puede medir. Un atrevimiento que no se puede medir. Ahora yo sí voy a revelarles a ustedes la verdad. Ahora sí vamos a encontrar las verdades de lo que decía el texto, porque esto que ha sobrevivido por 2000 años no es la verdad. Esto es mentira. Una presunción. Dios no se ocupó. ¿Y ahora tú te vas a ocupar? No, señor. No podemos creer esas cosas. Y la verdad es que Dios no le permitió escribir eso en los originales reales. Es una evidencia. Lo demuestra todo. El Señor les bendiga y les ayude a todos. Amén. Gloria a Dios. Nos bendiga y nos ayuda a todos. Gloria al Señor. A los hijos del Señor pertenece cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. ¿Nos despide el pastor? Vamos a orar. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.